Llevamos 14 años aquí en Todo Personal. Esta semana nos cumplimos 14 años y durante estos casi 3 lustros hemos recorrido una y otra vez el país, mostrándole los mayores desafíos a la seguridad. Hoy es un dato duro de la realidad. Hoy no estamos mejor que hace 14 años. En realidad la situación de inseguridad ha empeorado, en algunos casos en forma dramática. Esta es una historia de lo que Viviana y un servidor hemos visto en estos 14 años, cómo se lo hemos mostrado aquí en Todo Personal y cómo se ha ido transformando el escenario de la inseguridad. A lo largo de 14 años, los periodistas Jorge Fernández Menéndez y Viviana Belsazo han estado en las zonas más complicadas y de difícil acceso en el país. En ese tiempo, la geografía de los grupos criminales cambió. Algunos han desaparecido, otros que eran aliados hoy se disputan territorios. Tijuana es una de esas ciudades que ha sufrido reacomodos. Estamos en Tijuana, la ciudad más grande de la frontera y la ciudad también donde viven 1,5 millones de personas. Aquí en esta frontera hay 50 millones de cruces anuales. Aquí el cártel que domina Tijuana, que es el cártel de los Arellano Félix, sufrió duros golpes. Buena parte de la familia de los Arellano Félix está detenida o muerta, pero una de sus hermanas, Enedina, sigue siendo la jefa del cártel. Lo que queda de los Arellano Félix se han unido al cártel Jalisco Nueva Generación y quienes tienen mayor control en ese territorio son grupos afines al cártel de Sinaloa liderados por Ismael El Mayo Zambada. Un año después de la violencia en Tijuana, la mira estaba puesta en Michoacán. México tiene un problema de adicciones muy graves. Hay 500,000 personas que se reconocen adictas, 4,5 millones de personas que reconocen consumir algún tipo de drogas y tienen que recurrir a alguna instancia. Muchos recurren a este tipo de centros y aquí, en lugar de ser tratados contra las adicciones, terminan siendo adoctrinados e incorporados a un grupo que son los que precisamente la fomentan. Actualmente permanece en una espiral de violencia, principalmente en Tierra Caliente, donde el cártel Jalisco Nueva Generación busca quedarse con el control y por ello se enfrenta a cárteles unidos. Estamos en Aguililla. Aguililla no es, como se ha dicho en muchas ocasiones, uno de los municipios pobres, una zona de pobreza. No, Aguililla es un municipio que tendría que tener prosperidad, debe tener prosperidad. Tiene miles de hectáreas donde se siembra jitomate, chile, aguacate. Hay minas, hay ganado, hay prosperidad. Pero el problema es que Aguililla quedó literalmente ahorcada en la lucha entre distintos grupos criminales. Pero el norte del país también ha sufrido cambios. Hace 14 años, Nuevo León se encontraba en un momento de tranquilidad que duró poco. La inseguridad de Tamaulipas descompuso a Nuevo León y los grupos criminales llegaron. Está en medio de la nada, se roban los tráilers en las carreteras. De ahí tratan de deshacerse de la mercancía lo más rápido posible y, por supuesto, hay que también deshacerse de la evidencia, que es el tráiler. En este lugar los desmantelan y se venden por pedazos. Mientras que en Sinaloa, si bien es cierto que el cártel del Pacífico tiene el control, este ha sufrido cambios y reacomodos. El mayor cambio en Sinaloa han sido las drogas. ¿Cuántos kilos de cristal produce un laboratorio de estos? De este tamaño, por día, no sé. Por día tiene una producción ya en cadena de 200 kilos diarios. 200 kilos diarios. 200 kilos diarios que usted nos decía que en la frontera, así en bruto, antes de llegar a consumidor, sí, ¿se cotiza en cuánto? En $5,000. Para 2022, Jorge Fernández Menéndez regresó al estado, a otros de estos laboratorios clandestinos donde sigue la elaboración de metanfetaminas. Y a la par, el mismo cártel de Sinaloa incrementó sus laboratorios de fentanilo. Incluso esta entidad es donde más laboratorios de esta droga se han decomisado. El cártel ha optado por el fentanilo, que puede obtener en pequeños cuartos y no tener que trasladarse a la sierra.
Y no es el único estado del Pacífico que ha sufrido cambios. El puerto de Manzanillo hace 14 años era una de las mayores joyas turísticas en México por sus playas. Pero no solo era visitado por turistas. Los criminales también lo empezaron a ver como un punto de relevancia por los cargamentos de droga y precursores químicos desde Sudamérica y Asia. Lo que ocurre en Colima repercute en su vecino Jalisco, el cual es el centro de operaciones del Cártel Jalisco. Mantiene el mayor dominio en Puerto Vallarta para lavar ingresos a través de clubes nocturnos, bares y restaurantes. Y Nayarit ha sido golpeado por el crimen organizado de forma importante desde 2011, cuando encabezó la entidad Roberto Sandoval. Y a partir de que Edgar Beitia se convirtió en el fiscal estatal, este hombre utilizó a la policía y a las fuerzas de seguridad del estado para operar como un brazo armado del crimen organizado. Todo personal estuvo en Tepic y Nuevo Vallarta para investigar la denuncia del despojo de parte del fiscal. En ese momento, los periodistas Jorge Fernández Menéndez y Viviana Belsazo recibieron amenazas de Beitia y su gente. Este hombre tenía nexos con los Beltrán Leiva y después cambió al Cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, es una brevísima descripción de cómo se han modificado las cosas, cómo vimos personalmente las cosas en distintos estados del país a lo largo de estos 14 años. Hay mucho más. Podríamos haber ido a Chiapas, donde los cambios han sido dramáticos, también a Oaxaca, donde hemos tenido muchas modificaciones en la estructura criminal. Veracruz, no hablemos, Veracruz ha sufrido cambios también dramáticos en términos de seguridad, pero cada vez para peor, en una situación realmente grave. Mire cómo estaban las organizaciones criminales en 2009 y cómo están ahora. Este es un mapa muy esquemático de cómo estaban operando estos grupos. Aquí, mire, le vamos a mostrar. Estos que están aquí en rojo es Cártel de Sinaloa. Todos estos puntos son del Cártel de Sinaloa, pero esa presencia del Cártel de Sinaloa, por supuesto, la península de Baja California, Sinaloa, parte de los distintos estados, incluso de Jalisco, toda esta zona del Pacífico era del Cártel de Sinaloa. Aquí en Jalisco todavía no existía el Cártel Jalisco Nueva Generación y era la plaza de Nacho Coronel que se extendía hasta Colima. Competían también por zonas, por supuesto, el Triángulo Dorado, toda la zona del Triángulo Dorado, competían con zonas de Durango, de Zacatecas, tenían presencia en otros lugares, pero en 2009 lo que había era una guerra entre el Cártel de Sinaloa contra el Cártel de los Beltrán Leiva, el Cártel de Juárez, lo que eran los Zetas, que estaban en estos estados, pero tenían presencia en muchos otros lugares más, como la tiene ahora, por ejemplo, el Cártel Jalisco y el Cártel del Golfo, que terminó aliado con el Cártel de Sinaloa. Buena parte, y aquí estaba en Michoacán y en el Estado de México, parte del Estado de México, la familia michoacana. Pero lo cierto es que esto desencadenó toda una guerra. La famosa guerra del narcotráfico es en realidad una guerra de los cárteles por control de territorios y una guerra de los cárteles entre ellos y contra el Estado. Cuando pasa el tiempo, cuando pasamos del 2009 a este 2023, la situación termina siendo otra muy diferente. Mire usted, a ver, no tenemos muy mala definición aquí, tenemos muchos grupos menores que se han ido desperdigando de esos grandes cárteles, y hoy tenemos dos grandes organizaciones criminales. Tenemos el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y después muchos otros grupos que dependen de una forma u otra de ellos. Esa es la estructura criminal. No es que una sea mejor que la otra, pero sí hemos tenido, hay que decirlo con todas las letras, sí hemos tenido algunos éxitos en la lucha contra el crimen organizado y contra la inseguridad. Hay cárteles que prácticamente ya no existen.
El cártel de los Ventral Leiva prácticamente ya no existe, el de los Zetas prácticamente ya no existe. Hay otras organizaciones que fueron la familia michoacana, se terminó transformando en otro grupo, en otra organización, pero eso transformó el escenario y lo que ha provocado es desde hace ya muchos años y se ha perdurado a lo largo de todo este sexenio un enorme caudal de violencia. Unos 2.000 en promedio, miren, ¿no? Desde los 2 últimos años de Peña Nieto hasta ahora, el promedio es de unos 2.500 muertos cada mes en el país por ajustes de cuentas de los grupos criminales. Han pasado 15 años, lo hemos reportado durante 14 años lo que ha sucedido en el ámbito de la seguridad y lamentablemente, a pesar de éxitos parciales, la situación cada vez luce peor. Se ha hablado mucho en estos días de la situación de García Luna, de lo que ocurrió en los distintos sexenios. La verdad es que nadie le ha encontrado el modo para poder reducir en forma sistemática la violencia en el país. Al contrario, ella ha crecido. Y bueno, ayer hablando de buenas acciones de éxitos, aunque sean parciales, ayer la Marina Armada de México efectuó un enorme decomiso de cocaína pura en el mar frente a Puerto Chiapas. Esta es la historia. La Secretaría de Marina dio un nuevo golpe a los grupos delictivos que trafican droga por la frontera sur de México. En 2 operativos se logró interceptar a 3 embarcaciones, así como la detención de 10 personas que trasladaban 2.400 kilogramos de cocaína. El primer aseguramiento ocurrió el 20 de febrero, luego de que fuera detectada una embarcación que navegaba en alta mar a aproximadamente a 407.4 kilómetros al suroeste de Puerto Chiapas, la cual trató de darse a la fuga luego de notar la presencia de elementos de la Marina, quienes les daban seguimiento por agua y aire. En este operativo conjunto, con elementos de la Guardia Costera de los Estados Unidos, se logró la detención de 4 personas y el decomiso de aproximadamente 1.500 kilogramos de cocaína y una embarcación con 3 motores. El segundo evento ocurrió el 21 de febrero a 496.3 kilómetros al suroeste de Puerto Chiapas. Ahí se logró el aseguramiento de aproximadamente 900 kilogramos de cocaína, 2 embarcaciones con 2 motores cada una y 3.512.5 litros de combustible, además de la detención de 6 personas. Todo lo decomisado, así como los detenidos, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en su subdelegación de Tapachula. Puerto Chiapas es un punto estratégico para el ingreso de sustancias ilícitas a México, ya que se encuentra muy cerca de la frontera entre México y Guatemala, la cual es delimitada por el río Suchiate. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. En forma simultánea con el fin del juicio de Genaro García Luna se han desatado numerosos comunicados y acciones de agencias estadounidenses respecto al tráfico de fentanilo de México hacia los Estados Unidos y su consecuencia también con la llamada crisis de opiáceos en los Estados Unidos. También aumentan las presiones contra México al respecto. Ahora incluso Trump dice que si regresa a la presidencia impondrá pena de muerte a los traficantes mexicanos y amenaza una vez más con cerrar la frontera. La declaración de culpabilidad de Genaro García Luna, dictada por el jurado de la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, sigue generando reacciones en Estados Unidos. El senador republicano Chuck Grassley pidió a la Agencia Antidrogas y al Buró Federal de Investigaciones explicar lo que sabían del exsecretario de Seguridad Pública Federal. En una carta dirigida a los directores de la DEA y del FBI, solicitó a las agencias informar al Congreso acerca de la corrupción y actividad criminal de García Luna, cuándo y cómo fue que
que se enteraron y que identifiquen a las personas a quienes sus agencias comunicaron esa información y las fechas en que lo hicieron. Grassley, quien forma parte del Comité Judicial del Senado, recordó que cuando García Luna colaboraba con el traslado de casi 5 toneladas de cocaína a Estados Unidos, también trabajaba con la DEA y el FBI. Y mientras el Departamento de Justicia de Estados Unidos califica a García Luna como un traidor a su país por recibir dinero manchado de sangre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros sanciona por tráfico de metanfetaminas y fentanilo a 6 integrantes del cártel de Sinaloa. Entre ellos se encuentra Luis Gerardo Flores, ligado a una célula que reporta a Ovidio Guzmán López, además de los hermanos Ludim Zamudio Lerma y Luis Alfonso Zamudio. El Departamento de Estado considera que la red de la que forman parte es responsable de enviar precursores químicos directamente a miembros del cártel de Sinaloa y operadores de laboratorio. El que también aprovecha la coyuntura política es el expresidente Trump. En su plan de seguridad de cara a la nominación republicana para la elección de 2024, propuso que de llegar a la Casa Blanca castigará a los traficantes de drogas y de personas con la pena de muerte. En cuanto a la política migratoria, dijo que asegurará completamente la frontera con México y que los cuerpos policíacos que reciban recursos del Departamento de Justicia apoyen para arrestar y deportar a los delincuentes extranjeros. Y bueno, como le hemos venido advirtiendo desde semanas atrás, esto no es algo nuevo que haya surgido con el juicio a García Luna, hay un endurecimiento de los grupos de poder de los Estados Unidos, sean demócratas o sean republicanos, respecto a México, respecto al tema del fentanilo, respecto al tema de la colaboración que puede establecer o deja de establecer México respecto al tráfico de fentanilo, a la creciente cantidad de fallecidos, de muertos por sobredosis en la Unión Americana por sobredosis, precisamente por consumo de fentanilo. Esa es la realidad que se está viviendo y eso lo tenemos que asumir. Cuando vemos lo que ha ocurrido, legisladores pidiendo que digan a ver qué sabía la DEA, qué sabía la CIA, qué sabía el FBI sobre García Luna, que por qué se tienen que hacer responsables, qué temas tienen sobre México, cuando vemos a las propias autoridades tomando medidas duras como han tomado en el Departamento de Justicia, el Departamento del Tesoro, contra grupos relacionados con el cártel de Sinaloa. Cuando vemos al señor Trump, que algunos siguen pensando que es amigo de México, diciendo que va a aplicar hasta la pena de muerte a los traficantes mexicanos que vaya encontrando en Estados Unidos que trafiquen con fentanilo, o cuando se pide que se declare a los grupos del narcotráfico como grupos terroristas para que el gobierno de Estados Unidos pueda actuar saltándose las leyes de otros países, como sería el caso de México, vemos que el caso de García Luna es simplemente un instrumento para una estrategia de mucho más largo plazo, basada en una visión también de más largo plazo, que es la visión de México como un narcoestado y una política como para atender un narcoestado. Por lo menos eso es lo que se ve del otro lado de la frontera. Y bueno, se aprobó en el Congreso el Plan B, ya está, pero ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el Plan B? Mire, hemos insistido aquí y en otros espacios que lo más grave, tiene muchas cosas graves, este Plan B, esta reforma electoral que aprobó el oficialismo sin participación alguna de la oposición. Tiene muchas cosas graves, pero creo que lo más grave es el golpe que le da al Instituto Nacional Electoral en la base del Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral no es ni Lorenzo Córdoba, ni Ciro Murayama, ni los otros 9 consejeros. El Instituto Nacional Electoral es un servicio profesional de carrera, uno de los mejores y más eficientes que tenemos en México, que nos ha permitido desarrollar elecciones justas, equitativas, confiables, con fuerte alternancia desde hace ya
mucho tiempo. ¿Qué es lo que está provocando esto? Mire, golpes durísimos. Por ejemplo, desaparecen las 300 juntas distritales ejecutivas. ¿Qué quiere decir esa desaparición de las 300 juntas distritales ejecutivas? Lisa y llanamente, son una por cada distrito electoral. No va a haber personal del INE en los distritos electorales. También se reducen dramáticamente las 32 juntas locales ejecutivas, una por cada estado. No vamos a tener juntas en los distritos y las estatales se van a reducir dramáticamente. Se elimina el 84.6% del personal que integra el servicio profesional electoral, el servicio de carrera que tenemos. Tenemos muy pocos espacios, instituciones en el país que realmente tengan un servicio civil. En el INE, en el sistema electoral, lo tenemos. Lo quieren eliminar de un plumazo. Se despide a 6.000, por una parte se eliminan 85 prácticamente por ciento del personal, pero por otra se elimina a otros 6.000 de los 17.000 empleados que hay en la estructura permanente subdelegacional, o sea, los que trabajan en las delegaciones y en los municipios. Todo esto, toda esta decisión, lo que hace es poner en riesgo la integración de las mesas directivas de casillas. Recuerda usted, cuando usted va a votar están los representantes de los partidos, pero hay un responsable de casilla, hay un secretario de casilla, hay una estructura y una localización, gente que va, instala, capacita electoralmente, ubica, instala y pone en operación las casillas. Eso no se hace solo, eso se hace con ese personal que ahora están corriendo. La cadena de custodia, del momento que usted vota hasta que eso llega al distrito, se cuentan los votos, se pone en riesgo porque no va a estar el personal profesional. Van a terminar siendo gente o del gobierno o de los partidos. Hay un fin, temas adicionales, hay un fin del sistema del conteo rápido, que es el sistema que nos da confiabilidad también sobre cómo se van dando las cosas, cómo va a ser, cómo se va dando la elección. Después está el conteo final, pero mientras tanto con el conteo rápido no tenemos que esperar 1, 2 o 3 días. Y eso provoca incertidumbre en los resultados. Mientras tanto, hay otra serie de cuestiones que deben ser tomadas muy en cuenta. Por ejemplo, está el ministro Alberto Pérez Dayán, ya tiene en sus manos las controversias constitucionales y las muchas más que se van a presentar en cuanto el plan esté firme, y tendrá que decidir antes de junio. El New York Times, por parte en el ámbito internacional, advierte sobre la reforma electoral y dice que existe preocupación en Estados Unidos. Y para el domingo, usted lo sabe, se alista una gran manifestación en contra de esta reforma en el Zócalo frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una manifestación que será, se espera, multitudinaria, y habrá que ver qué es lo que surge, lo que sale de ella. Esta es la información. Luego de más de 6 horas de debate entre descalificaciones y acusaciones, el Pleno del Senado aprobó las reformas a las leyes secundarias en materia electoral, también conocidas como Plan B. Hoy en este país lo que ustedes quieren es destruir la democracia. Anulan la estructura operativa del INE. Reducen el 84.5% del servicio profesional electoral. Es que a esta oposición no le interesa discutir la realidad de este árbitro electoral que se ha comportado como si fuera un partido político más, que ha usado la institución para extralimitarse en funciones y resoluciones. De acuerdo con el diario The New York Times, la Embajada de Estados Unidos en México notificó a la administración Biden lo que considera posibles amenazas a la democracia por la reforma al Instituto Nacional Electoral. La publicación señala que 3 funcionarios estadounidenses que no estaban autorizados para hablar en público enviaron los reportes a Washington. La nota firmada por Natalie Kitroif considera que la aprobación del Plan B significa un golpe contra una institución.
Según el diario, mientras algunos legisladores estadounidenses expresan su preocupación por los cambios electorales, el gobierno de Joe Biden ha dicho poco sobre el tema en público. El New York Times señala que el presidente Andrés Manuel López Obrador argumentó que estas medidas ahorrarán millones de pesos al hacer que las votaciones sean más baratas y eficientes. Además, las nuevas reglas también buscan facilitar que los mexicanos que viven en el extranjero emitan su voto en línea. Y mientras la oposición advierte que una vez que el Plan B sea publicado en el diario oficial para su entrada en vigor, lo llevarán a la Corte por considerarlo inconstitucional, el presidente López Obrador dijo que impugnar estas reformas es parte de un verdadero Estado de Derecho. En cuanto a la promoción de organizaciones civiles y políticas para la marcha del domingo en defensa del Instituto Nacional Electoral, senadores de Morena desplegaron un par de mantas en el patio central y al interior del Pleno contra la movilización. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, y hoy tenemos el ranking power de la Ciudad de México, de quienes buscan el gobierno de la Ciudad de México. Como usted ve, no hay muchos cambios. Sigue Omar García Harfuch, Clara Brugada, creció un poco Mario Delgado. Los demás están prácticamente igual, no ha habido movimientos, pero no está ahí. Pero hay un personaje que puede estar ahí y que dicen, está negociando precisamente esa aparición. Es el líder del Senado, Ricardo Monreal, que se reunió con la actual jefa de gobierno de la ciudad, con Claudia Sheinbaum. No se habían reunido, tenían problemas políticos desde varios años atrás y se juntaron esta semana para hablar de distintos temas, para hablar de la sucesión. Hay quienes dicen, quienes especulan, que esa reunión puede ser la búsqueda de un acuerdo para que Ricardo Monreal sea el candidato a la ciudad, si Claudia Sheinbaum o algún otro es el candidato presidencial. Bueno, así están las cosas y mañana ya estará, no, el lunes estará con nosotros mi compañera Viviana Belsazo. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.